amigo y hermano. Me alegra mucho que estemos continuando en esta serie de sesiones acerca del perdón. Espero que el tiempo de discusión en tu grupo de crecimiento esté siendo de mucho provecho al enfatizar algunos puntos relevantes de los temas estudiados, así como provean el contexto necesario para que cada uno de nosotros seamos desafiados a perdonar. Hoy comenzaremos esta tercera sesión haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué es el perdón? ¿El perdón es un sentimiento o un acto de voluntad? ¿Es un acto puntual o es un proceso? Para perdonar, ¿se requiere de la participación del ofensor? Debo decirte que desarrollar la virtud del perdón es una característica inherente al llamado de Dios para ser sus discípulos. El perdón, entonces, es una característica del carácter de Dios. Por ello, Dios espera que sus hijos reproduzcan su carácter. De modo que al perdonar, el creyente se identifica con Cristo. Además, el perdón es una característica indispensable en la dinámica de las relaciones interpersonales, si queremos disfrutar de relaciones sanas y funcionales. Entonces, hoy vamos a revisar cuáles son los 5 aspectos prácticos sobre el perdón. En primer lugar, el perdón es un mandato ineludible de Dios. La Biblia nos dice en Marcos 11, 25, 26: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En este pasaje Jesús expresa la necesidad de mostrar un perdón incondicional y aún unidireccional, es decir, una decisión de la voluntad del agraviado de perdonar, pero que no está condicionado por el cambio de actitud o mérito del ofensor. Tal como ocurre con Dios, quien nos perdonó en Cristo Jesús, a pesar de ser pecadores. Y así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8. El mandato de Jesús es perdonar la ofensa o daño sufrido por parte del ofensor, sin admitir acepciones, sin dar excusas, sin dar justificaciones. La Biblia nos exhorta en ese sentido a amar y a perdonar a los que nos han ofendido o dañado, inclusive a nuestros enemigos. Siendo que lo natural es odiar y resistir a los que nos hacen mal, me gustaría que podamos pensar por un momento, ¿por qué Dios nos haría una exigencia tan alta y tan antinatural? ¿Qué se opone a nuestros instintos y tendencias más básicas como personas? La respuesta no es tan difícil. Es porque la naturaleza de Dios se expresa en amor. Así lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, mencionando que Dios es amor. Dios es perdonador y el perdón armoniza con el carácter de Dios. La Biblia nos muestra en Génesis que Dios, al crear al hombre y a la mujer, lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eso significa que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, amar y perdonar, no de una manera condicionada, sino como su palabra lo muestra. Por eso, ese es el deseo de Él, que seamos como Él es. Efesios 4:13 va a decir: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforma a la plena estatura de Cristo. Veamos el segundo aspecto ahora. El segundo aspecto consiste en hacer del perdón un estilo de vida. La Biblia dice en Mateo 18, 21, 22: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
nuestro Señor Jesús nos llama a vivir y a expresar el perdón como un estilo de vida en todo tiempo y en todo momento. Pero ¿qué pasa cuando una persona que nos ofende, maltrata o agravia es reincidente? ¿Debo perdonar a pesar de que la persona no da muestra de arrepentimiento? Piénsalo. ¿Debo condicionar mi decisión de perdonar al acto de constricción de la persona ofensora? ¿Debo perdonar siempre? ¿Cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Esa fue la pregunta calculadora de Pedro, a lo que Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esta debió haber sido una respuesta desconcertante. Esta expresión oriental, 70 veces 7, significa un número ilimitado de veces, es decir, siempre. Por eso Jesús nos habla de tener una disposición y una actitud incansable a la hora de perdonar. Lo cierto es que el estándar de Dios es diferente y superior a la de este mundo. ¿Acaso Dios no nos perdona constantemente? Dios nos ha dado un modelo de perdón a seguir, al mostrar siempre un espíritu perdonador hacia nosotros. De esa forma, establece la norma de cómo debemos perdonar. Mateo 6:12 va a decir: Dios perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso la palabra de Dios nos exhorta en Efesios 4:32: ser benignos los unos de los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. El tercer aspecto es aceptar que el perdón no es lo mismo que borrar u olvidar. Isaías 43:25 va a decir: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no trae a memoria nuestros pecados, mis amados hermanos y amigos, pero no borra de su memoria nuestros pecados, ya que como Dios y Juez Supremo, un día traerá a cuenta todo acto o palabra nuestra, sea buena o sea mala. Eso dice 2 Corintios 5:10. Pero esta no es una cuenta para condenación. Lo que sí es claro es que ya Dios, por nuestra fe en la obra de Cristo, no nos imputa esos pecados, ya que hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Jesús. En la palabra de Dios se usa el término no recordar con el significado de no traer a la memoria, o no se usará eso como motivo para una acción posterior. Por ejemplo, la Biblia nos menciona que el rey David le pidió a Dios que no se acordara, literalmente no trajera a la memoria los pecados anteriores de su juventud. Ya lo dice el Salmos 25:7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Es interesante que en la Biblia se usa la palabra olvidar en el sentido de pasar por alto y no tomarlo en cuenta. El perdonar no borra el mal recibido, ni quita la responsabilidad del ofensor por el daño hecho. No, el perdón no borra el pasado, ni la experiencia traumática vivida. Simplemente toma la firme decisión de no tomar en cuenta, de renunciar a permanecer en el pasado. Perdonar tampoco es negar o ignorar la experiencia dolorosa vivida. El perdón no requiere que la persona minimice la validez de su dolor, la cantidad de dolor que sufrió, a la importancia de la experiencia dolorosa. Perdonar no es olvidar de la memoria el incidente, no,
Perdonar es aprender, es comprender, es amar y seguir adelante. La palabra griega que se traduce en el Nuevo Testamento por perdonar es soltarse. Esa es la idea central. No es olvidar, sino soltarse de la situación dolorosa y soltarse del ofensor. Soltarse de la situación que nos mantiene atados al pasado. Hay una diferencia entre recordar una experiencia de la que se toma un aprendizaje o se saca una lección aprendida, como una experiencia procesada y sanada en sus efectos. Y otra cosa es recordar con dolor o rencor. La diferencia en ambos casos está en la forma como se actúa o cómo se responde a esta experiencia, cómo nos afecta en el presente, cómo lo recordamos. En cuarto lugar, es reconocer que perdonar no es lo mismo que confiar. En Marcos 11, 25, 26, Jesús nos insta a mostrar una disposición permanente a perdonar como una decisión personal. Pero esta decisión a veces entra en conflicto con algunas ideas que sostienen que el perdón equivale a un voto de confianza. Lo que ocurre en realidad es que la confianza no va igual ni tan rápido como la decisión de perdonar. Y la persona puede entrar en conflicto al pensar que no ha perdonado, porque no puede confiar tan rápidamente en su ofensor o agresor, sobre todo si el agresor no ha mostrado frutos de arrepentimiento. Por eso es bueno aclarar que perdonar y confiar en la persona ofensora son dos procesos diferentes. Dios nos exhorta y nos manda a perdonar sin ningún tipo de condicionamiento, pero no nos amonesta por no confiar automáticamente en la persona que nos ha agraviado. Por lo tanto, la confianza se basa en el comportamiento de una persona con base a unas expectativas por un periodo prudencial de tiempo, para que la persona se haga confiable y predecible nuevamente. La confianza se forja con las acciones y comportamientos manifestados. Se instala a través del comportamiento congruente a lo largo del tiempo. Es decir, el restablecimiento de la confianza es un ejercicio de dos vías. Por un lado, la persona que ha producido el agravio u ofensa se responsabiliza por sus acciones y genera comportamientos opuestos a sus acciones incorrectas para ganarse la confianza del agraviado. Y por el otro lado, la persona que ha sido objeto de agravio u ofensa y que ha decidido perdonar, comienza progresivamente a realizar depósitos de confianza a favor del ofensor. Y en quinto lugar y último aspecto es entender que el perdón no es lo mismo que reconciliación. Tal vez esto te suene extraño. El mandato de perdonar no implica reconciliación. Perdonar no siempre implica restablecer la relación. Permíteme que te pueda explicar esto. La reconciliación demanda de dos personas que se respeten y valoren mutuamente. Se reúnen de nuevo y acuerdan, por decisión mutua, restablecer la relación. La reconciliación es un proceso de dos personas, a diferencia del perdón, que es un proceso personal. La reconciliación es un proceso que tiene como objetivo facilitar la coexistencia y la cooperación entre las partes involucradas. Esto no se puede hacer parte del perdón. La recuperación de la confianza, el cambio de conducta del ofensor y la negociación de los términos de la reconexión. La reconciliación entraña reciprocidad e incluso consenso sobre algunas áreas específicas. Así ocurre en nuestra relación con Dios.
Nuestro Dios ofrece un perdón gratuito, como un acto de gracia, pero el hombre decide si acepta el don o regalo de Dios que representa a Cristo. Si el hombre acepta a Cristo y su sacrificio en la cruz, éste no solo experimenta la realidad del perdón y en consecuencia de salvación, sino también es reconciliado con Dios. Colosenses 1, 20, 21 y Romanos 5, 8, 10 nos los van a mencionar. Pero la persona necesita consentir en algunos términos básicos, como el arrepentimiento, confesión de pecados, así como la aceptación de Cristo como su Señor y Salvador personal. Sin la acepción de estos términos, establecidos por Dios en su palabra, no hay posibilidad de reconciliación con Él, a pesar de que Dios ha provisto gratuitamente en Cristo Jesús el perdón y la salvación. Entonces, el perdón va dirigido a cumplir con la exhortación que dice en Romanos 12, 18, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Amados amigos y hermanos, espero que este tiempo les haya sido de ayuda y estoy seguro que tu tiempo de discusión y conversación en tu grupo será mucho más fructífero. Hasta la siguiente sesión. Dios les bendiga.